Hace poco leía en un artículo que por lo menos en mi país el promedio de los colombianos se lee 0,4 libros al año. Es decir, la gran mayoría de las personas, por lo menos en mi país, y sé que las cifras en los demás países, principalmente de América Latina, son similares, ni siquiera se lee medio libro por año. Y eso tiene mucho que ver con que seamos tal vez las economías que menos crezcan a nivel mundial, que seamos muchos de los países subdesarrollados, digamos desde un punto de vista geopolítico. Y es por eso que hoy en este video quiero que hablemos un poco precisamente de los beneficios que tiene la lectura. A veces creemos que leer es algo para intelectuales o es un hábito aburrido o que sencillamente es algo que no hace parte de nosotros. Y quiero decirte que si tú piensas así, estás desaprovechando una herramienta demasiado útil. Los libros y el hábito de la lectura tal vez puede ser el vehículo más veloz para llegar a convertirte en la persona que quieres convertirte, para saber lo que aún no sabes y por ende para luego tener lo que sueñas tener. En mi caso personal, gracias a la lectura he podido aprender cosas que el común de la gente no sabe, he podido visitar países que mis ojos todavía no han visto, pero con mi mente ya fui, he podido culturizarme, he podido entender mucho más de cómo funciona el mundo, he podido tener conversaciones profundas con las mentes más maestras que han pisado este planeta y eso seguramente me ha enriquecido mucho y lo mejor es que a ti también te puede pasar. Entonces en este video quiero explicarte 4 razones por las que sí o sí es importante que hoy desarrolles el hábito de la lectura en tu vida y si ya lo tienes, pues lo conserves y lo intensifiques. Ahora, sin entrar en que se convierta en una obsesión, porque tampoco se trata de que vivamos leyendo todo el día, sino que sencillamente haga parte de nuestro día a día y le dediquemos a este poderoso hábito unos minutos o un par de horas al día, si mucho una o máximo 2. Pero hablemos de 4 beneficios puntuales que tiene el hábito de la lectura y por qué los millonarios y la gente más exitosa del mundo tiene la lectura como uno de sus hábitos principales en su día a día. La primera razón o el primer beneficio, pues obviamente es el aprendizaje. Cuando leemos, aprendemos. Cuando leemos, tenemos la oportunidad de conversar con maestros de un campo de acción en específico. Si tú te lees un libro de medicina, vas a poder conversar, dialogar, almorzar, cenar, dormir, depende de la hora en la que te leas el libro, con un maestro en ese campo. Ahora pregúntate, ¿en qué contexto tú podrías tener una conversación privada con un multimillonario? Cuando un hombre como Robert Kiyosaki, como Donald Trump o como cualquier empresario de talla mundial te sacaría a ti o a mí 30 minutos de su tiempo para enseñarte cómo hacerte rico. Sería muy poco probable, pero si tú compras el libro de esa persona, vas a poder literalmente conversar con él las veces que desees, vas a poder devolverte en la conversación y sacar las perlas de sabiduría más valiosas que esa persona tiene y que le han permitido llegar hasta el punto en el que está. Cuando leemos, literalmente nos ahorramos años de vida porque en un libro pueden estar condensados 5, 10, 20, 30 años de experiencia de una persona en un campo en específico y si tú ese libro te lo lees en un par de horas, imagina en un par de horas poder adquirir la sabiduría de décadas que una persona tuvo que vivir para poder obtenerla. Entonces, uno de los beneficios más poderosos de la lectura sin duda es el aprendizaje. Cuando lees un libro, lees una nueva vida. Cuando lees un libro, aprendes cosas que de lo contrario hubiera sido imposible que pudieras aprender. Tristemente, el tiempo que necesitamos para leer, el ser humano promedio del siglo XXI se lo gasta en redes sociales, se lo gasta entreteniéndose y no educándose. Y eso es una característica de los millonarios, pasan más tiempo entreteniéndose que educando. De los millonarios es que pasan más tiempo educándose que entreteniéndose, perdón. Mientras que los pobres y la gente fracasada pasa más tiempo entreteniéndose que educándose. Prefiere quedarse viendo redes sociales que agarrar un libro y educarse. Ahora, hay veces que incluso culturalmente está mal visto en algunos círculos sociales ponerse a leer. Yo recuerdo que cuando era niño, desde muy pequeño siempre me gustó leer y había chicos en mi salón de clases que me decían que yo era un tonto porque me sentaba a leer. Ay, no, qué curioso. Los tontos eran ellos que no sabían absolutamente nada de la vida. O sea, imagínate que tú te estés volviendo más inteligente y haya alguien tan tonto que te diga que eres un tonto. Lo que pasa es que como había presión de grupo y se generaba cierto bullying alrededor de eso, pues a veces los niños faltos de carácter que les gustaba leer, pero tenían la presión social de sus amiguitos y les decían que eso no valía la pena y que eran unos buenos para nada, unos nerds, entonces terminaban alejándose de un hábito que si lo sostenían podía cambiar literalmente su vida para siempre. Entonces el primer beneficio, vuelvo y repito, de la lectura es que vas a aprender.
Y hay libros literalmente de lo que tú quieras. Hay libros de deporte, hay libros de nutrición, hay libros de liderazgo, hay libros de negocio, hay libros de emprendimiento, hay libros de psicología, hay libros de espiritualidad, hay libros de ciencia, hay libros de finanzas, hay libros de lo que se te antoje. Escoge un campo en el que quieras ser bueno y procura leerte la mayor cantidad de libros relacionados con ese campo. Conoce los mejores autores de ese campo, las autoridades que más éxito hayan tenido en ese campo en el que te quieres volver bueno y compra su libro. Invierte en tu educación. Hay gente que a veces me dice, Juan, pero es que un libro de $20 es demasiado costoso, demasiado. Yo no tengo el dinero para eso. Pero esos mismos $20 se los beben en un bar en cervezas o se los gastan en la cuenta de un restaurante o qué sé yo. No es un tema de falta de dinero, es un tema de prioridades. El segundo beneficio de la lectura, este es demasiado importante y más en el siglo que hoy día vivimos y en la época en la que nos tocó vivir, es que la lectura te desarrolla la capacidad de concentrarte y prestar atención durante más de 10 minutos en una misma cosa. Hoy vivimos en una era en donde existen millones de distracciones, por todos los lados te hacen ruido, por todos los lados tratan de llamar tu atención, las redes sociales literalmente son una adicción en donde por más de 3 minutos, si no estás revisando tu celular, empiezas a sentir síndrome de abstinencia en muchos casos, y las redes sociales están programadas para que sus formatos y el contenido que allí consumes te mantengan distraído, no concentrado, porque son tan cortos y tan entretenidos que hacen que tu cerebro todo el tiempo esté liberando dopamina. Bien, pero la lectura frente a sentarse a ver una hora de TikTok parece algo aburrido, parece algo que no entretuviera mucho al cerebro y de hecho de eso se trata. El cerebro humano no se desarrolló en una época en donde podíamos tener acceso a dopamina ilimitada en un celular haciendo así, ¿no? Nuestro cerebro en la Edad Media, en la Edad Antigua, en la Edad Cavernícola, tenía que encontrar algo que hacer y concentrarse en ello horas, días, meses, años, sin aburrirse. Hoy en día es que nos aburrimos con cualquier cosa en cuestión de 5 minutos, no somos capaces de prestar atención más allá de 10 minutos a nada, pero la lectura obliga a tu cerebro a que se concentre. La lectura le muestra a tu mente y a tu cerebro quién es el que manda, no mandan ellos, no mandan los impulsos de la adicción a la dopamina, mandas tú. Cuando tú te sientas durante 20, 30, 40 minutos sin celular, pones el celular en otro cuarto y te concentras exclusivamente a leer de algo que te guste, porque por cierto, si tú quieres desarrollar el hábito de la lectura, tienes que empezar a leer cosas que te gusten. Si te empiezas a poner a leer cosas aburridas, de temáticas que no te interesan, ese hábito jamás va a surgir en ti. Y esa es una de las razones por las que hoy día los niños no tienen el hábito de la lectura, y es porque sus profesores no entienden que si los obligan a leer temas y libros que a los niños no les gustan, van a odiar la lectura. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el colegio había profesores que no entendían esto y me ponían a leer la cantidad de libros más aburridos que ustedes no se imaginan. Tal vez a ti también te pasó lo mismo y por eso odias leer, o muchas personas odian leer. Pero cuando estaba en 10º grado tuve un profesor que era tan inteligente que él nos decía: el trabajo de este mes o de este periodo lo van a hacer sobre el libro que ustedes escojan. ¿De qué te gusta leer a ti? Entonces uno decía de deportes, al otro decía me gusta Harry Potter, el otro decía me gusta yo no sé qué. Listo, sobre ese libro que tanto te gusta y que te emociona leerlo, vas a hacer el trabajo final. Entonces todos los chicos éramos felices leyendo cosas que nos apasionaban y a la larga el profe logró desarrollar en muchos de nosotros el amor hacia los libros, porque partía de que leyéramos lo que nos gustaba, no lo que nos impusieran. El punto es que un segundo beneficio de la lectura es que va a disciplinar tu cerebro, va a hacer que todos los estímulos en los que hoy día vivimos, ya no te afecten tanto, que tú tengas la capacidad de concentrarte, que tengas la capacidad de, ¿cómo se dice? De disciplinarte, de ejercer templanza sobre tu mente, de que no se hacen las cosas cuando ella quiera, sino cuando tú se lo permites. Estamos. La lectura vuelve a poner en su sitio al cerebro y le deja claro quién es el que manda. Estamos, porque de lo contrario, si tú permites que el cerebro se mantenga desconcentrado, si tú no centras tu atención en absolutamente nada, jamás vas a poder desatar tu creatividad, jamás vas a poder construir una idea, jamás vas a poder ejecutar un proyecto, porque el cerebro todo el tiempo está entretenido. Tienes un ruido mental que no se calla, que no se silencia y literal mantenemos embotados.
Para poder crear, para poder inventar, para poder soñar, para poder desarrollar un proyecto, para poder tener una idea brillante, tenemos que hacer silencio y pensar, y analizar, y rayar. Si es posible, cuando leas, haz el ejercicio de escribir lo que vayas leyendo, lo que se te va quedando, porque de esa manera no solo estás leyendo, estás estudiando, estás interiorizando. El tercer beneficio que te da la lectura, sin duda, es la capacidad de mejorar tu pensamiento. Es decir, te va a volver una persona más crítica, te va a volver una persona que, como se dice popularmente, no traga entero lo que le dicen. Porque como ya tiene contexto, como ya ha leído, como ya se ha educado, es difícil de manipular. Recuerda esto, un pueblo ignorante es fácilmente manipulable. ¿Bien? Un cerebro sin contexto, un cerebro vacío, está siendo un terreno fértil para que introduzcan en él cualquier tipo de información, que en la mayoría de los casos es desinformación. Si tú te pones a pensar, tristemente los pueblos más pobres, la gente con menos recursos económicos, las naciones con peor PIB, terminan siendo también las más ignorantes. Hay una correlación directa con el progreso financiero, profesional, emocional y personal de un individuo con su crecimiento educativo. Estamos. Por eso es importante la lectura, porque vuelvo y repito, te hace crítico. Adicional a eso te hace pensar mejor en el sentido en que organizas tus ideas, puedes analizar lo que la mayoría de las personas no logran analizar, puedes empezar a ver oportunidades donde el común de la gente no logra verlas. Cuando lees sobre negocios, cuando lees sobre emprendimiento, empiezas a ver más allá de la mera realidad con la que te encuentras cuando sales a la calle, porque, vuelvo y repito, como tuviste una conversación con un experto en una materia en particular, los expertos piensan distinto al promedio de las personas, por eso son expertos, luego esa lectura te abrió los ojos, te abrió una nueva perspectiva de cara a lo que antes considerabas como normal, y de esa forma pues vas a poder eventualmente desarrollar una nueva idea, crear un nuevo negocio, interpretar mejor algo que antiguamente no interpretabas muy bien, qué sé yo. Y el cuarto beneficio del que quiero que hablemos hoy sobre el hábito de la lectura es que te va a convertir en un mejor orador. Yo les pregunto, y te pregunto ¿a ti te gustaría hablar mejor? ¿Te gustaría, qué sé yo, tener un mejor discurso cuando hablas en público? ¿Te gustaría ser más coherente? ¿Te gustaría que tus ideas fueran más impactantes cuando comuniques? Bien, pues te voy a decir algo, los grandes oradores primero fueron grandes lectores, porque yo no sé qué hace la lectura, pero te permite tener más léxico, tienes más palabras en tu mente, tienes la capacidad de utilizar sinónimos, tienes la capacidad de tener más coherencia a la hora de expresar tus ideas. Detrás de todo gran comunicador hay un gran lector. Tú no puedes pretender compartir correctamente un mensaje si dentro de ti no hay una estructura de pensamiento verbal adecuada, ¿sí? El cerebro se empieza a programar de una forma correcta cuando lee y lee y lee y lee y lee. Ahora, vuelvo y repito, hago énfasis en esto, no se trata de que leas todo el día, pero sí de que leas todos los días, que saques 20 minutos, 30 minutos al día para empezar a leerte, qué sé yo, 10 páginas, 20 páginas de un libro que te interese. Imagina esto, si tú empiezas a desarrollar el hábito de leer 10 páginas de un libro al día y sostienes ese hábito durante 30 días, en un mes, ya te leíste un libro de 300 páginas. Si lo comparas con un colombiano promedio que solo se lee 0.4 libros al año, estamos hablando de que solo en un mes de sostener una acción tan sencilla que fue leer 10 páginas, ya estás doblando el promedio, incluso superando por más del doble el promedio de las personas de tu ciudad, de tu país. Bien, si vives en Colombia y en los países de América Latina es similar. Ahora, si sostienes ese hábito durante un año, es decir, durante los 365 días del año te lees 10 páginas de un libro cada día, vuelvo y repito, estamos hablando de que en total, al cabo de 12 meses, te leíste 12 libros de 300 páginas o 18 libros de 200 páginas. Ahora, yo te pregunto, ¿cuándo fue el último año en el que te leíste de 12 a 18 libros? ¿Cuál fue ese año en el que te leíste esa cantidad de libros? Tal vez ese año aún no ha llegado. Bueno, pues puede empezar a llegar. Y te voy a decir algo. Si tú en un año te lees 12 libros, 18 libros, del campo de tu interés, de esa materia en la que te quieres volver experto, créeme que en un año te vas a aventajar como no te imaginas solo por el hecho de haberte leído de 12 a 18 libros al respecto. Es increíble. Si tú te quieres volver excelente en el mundo de los negocios, te invito a que te leas a los mejores autores de negocio durante este próximo año, aplicando el hábito de 10 páginas todos los días.
Si sostienes ese hábito durante 5 años, te vas a leer más o menos entre 60 a 90 libros. ¿Sí? Y una persona que se ha leído esa cantidad de información relacionada a un campo en particular se está convirtiendo en una autoridad, se está convirtiendo en un experto y por ende empieza a tener los resultados de un experto. Si yo empiezo a leer mucho sobre negocios, inevitablemente empezaré ejecutando algún negocio mío. Y como aprendo de cómo se hace, fruto de que tengo la posibilidad de hablar con personas que ya lo han hecho a través del libro, pues termino teniendo los resultados que ellos tuvieron, o por lo menos algunos similares. Entonces fíjate que la lectura solo tiene ventajas, ninguna desventaja. Tristemente, vuelvo y repito, en muchos contextos se ha visto la lectura como algo para nerds, como algo para personas tontas, como algo para gente desadaptada social, y no. La gente exitosa, la gente millonaria, la gente culta, la gente que ha alcanzado cierto nivel social, incluso posiciones de relevancia, en la mayoría de los casos ha sido un gran lector. Y los que no han sido lectores, imagínate qué hubieran logrado si además de lo bueno que eran en lo que hacen, también se siguieran educando y también hubieran sido devoradores de contenido, pero de una forma en la que el cerebro pudiera aprender más que entretenerse. Sin duda hubieran sido mejores aún. Ahora, no sé qué tan buen lector seas tú. No sé si estás en un nivel 0 o estás en un nivel medio o estás en un nivel alto. Pero siempre se puede mejorar, ¿sí? Ay, Juan, pero tengo muchas actividades, tengo muchas ocupaciones, tengo mucho que hacer. No importa. Oblígate a sacar ese ratico. Sácate esos 10, 15, 20 minutos diarios y te vas a dar cuenta que fácilmente, incluyendo hábitos como el ejercicio, la meditación y demás, el hábito de la lectura puede transformar tu vida por completo. Así que ponlo en práctica y te vas a dar cuenta de los cambios que eso va a traer para ti. Si este video te sirvió, como siempre, te invito a que te suscribas al canal para que sigas aprendiendo, para que sigas recibiendo información de valor. Te invito a que compartas esta información con todas aquellas personas que sientes que también les puede servir y a que nos dejes en los comentarios qué libro te estás leyendo ahorita. ¿Qué piensas de esto que estamos hablando? ¿Estás de acuerdo? Quiero leer tus comentarios. Danos un like y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.